El día de hoy nos hemos reunido para continuar dialogando sobre temas de violencia de género. Y específicamente en esta reunión vamos a abordar ciertas aristas importantes que nos van a permitir vincular un poco nuestra realidad con lo que dice o establece la norma, la ley 30.364. Y esto está vinculado a ver cómo nuestro país ha determinado, ha dado pautas para que en un proceso puedan existir etapas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la ley de violencia de género, entendida contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, tenemos dos etapas en particular. Una etapa llamada tutelar o especial y la otra de sanción o comúnmente penal. Y hoy nos vamos a centrar en la etapa inicial, que es la etapa tutelar o especial. Por ello vamos a desarrollar tópicos muy básicos, muy específicos, como uno, la valoración integral de los medios probatorios en este proceso, en esta primera etapa. 2. Ver los informes periciales que emiten el Centro de Emergencia Mujer, que seguramente ya lo han escuchado, y ver cuál es la diferencia con aquellos informes elaborados por parte del Poder Judicial en caso quizás no conocíamos acerca de esto. Y 3. Ver cómo esto se diferencia con aquellas pericias emitidas por el Instituto de Medicina Legal. El contenido de las mismas tendrán la valoración adecuada ante el juez, tendrán la misma valoración o existirán diferencias. Bueno, vamos a desarrollar el día de hoy esos acápites y luego vamos a ahondar sobre unos de los derechos que puede ser pasible de vulneración en estos tipos de casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, como es, por ejemplo, el derecho a la igualdad. ¿Por qué? Porque en la ley 30.364 existe una excepción, y es que la audiencia en la etapa tutelar, en la etapa especial, puede prescindirse del agresor o de las partes procesales. Entonces, esto es importante porque vamos a ver qué sucede con esta situación en la práctica. Y por último, vamos a abordar el tema de la revictimización, que es un tema importante. ¿Por qué? Porque en la actualidad vamos a ver que existen muchos casos donde las mujeres de algún modo no asisten al juicio oral o no asisten, por ejemplo, a las audiencias o a las declaraciones y el Poder Judicial o el juzgado de familia, el juzgado penal, trata de siempre resolver el caso desde un enfoque de género. Entonces vamos a ver todas estas aristas el día de hoy, en esta tarde, y vamos a ir muy rápido al primer punto. Cuando nosotros hablamos y decíamos, bueno, hoy vamos a dialogar sobre el proceso especial, es necesario saber que en las clases anteriores ustedes ya han estado abordando la ley 30.364, pero esta ley ha sido materia de modificaciones. Y una de las modificaciones más recientes es la ley 31.715. Y antes de poder abordar cada punto en específico, es necesario saber qué modificación dio esta ley. ¿Por qué? Porque vamos a ver que van a haber ciertos panoramas que van a cambiar por el hecho de lo que está sucediendo en la actualidad o lo que sucedía en ese entonces. Por esa razón vamos a abordar las razones por las que la ley 31.715 se introdujo a nuestro sistema y sobre todo modificó la ley de violencia contra la mujer. Esta ley tuvo un fin importante y era que en algún momento se estaba advirtiendo que la ley 30.364 estaba teniendo dificultades al momento de su ejecución. ¿Por qué? Porque, claro, el juzgado de familia emitía medidas de protección, pero las mujeres seguían siendo agredidas. Entonces, el Estado dice, hay un problema. ¿Por qué? Porque están existiendo obstáculos para ejecutar
las medidas de protección que brindan los juzgados de familia. Por esa razón es que se emite una exposición de motivos y de algún modo se brindan las razones de por qué incorporar esta ley. Y se señaló diversos argumentos al respecto, pero los más importantes fueron los siguientes. Lo primero es que la violencia económica y patrimonial no estaba siendo comprendida por los operadores de justicia. Para aquellos que quizás no han podido estar en las clases pasadas, nosotros hablábamos cuando hacíamos referencia a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, señalábamos los tipos de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y una de las violencias que eran muy poco habladas. ¿Por qué? Porque los operadores de justicia no entendían a qué hacía referencia la violencia económica. Es por esa razón que esta ley tiene el fin de poder reforzar ciertos conceptos sobre la violencia económica y patrimonial. 2, que existía una débil articulación, un débil procedimiento sobre las entidades públicas para entender a las víctimas de violencia. ¿Por qué? Porque cuando una mujer se acercaba, por ejemplo, a una comisaría, lo que ellas recibían era un trato que era descortés, inhumano y muchas veces se generaba un tipo de crítica sobre la conducta que la mujer tenía al momento de denunciar, porque puede que ella ya no era su primera vez, sino era su segunda vez, su tercera vez, cuarta vez, etc. Entonces, no había muchos protocolos sobre cómo cada organización, cada entidad del Estado debía de cumplir una atención adecuada sobre la víctima. Entonces, por esa razón es que también se modifica esta ley para poder dar ciertas pautas importantes. La tercera era que las medidas de protección, una vez emitidas, no solo había una falta de ejecución, sino que había una falta de seguimiento. Estos, aunque parezcan ser muy comunes, eran muy diferentes en la práctica. ¿Por qué? Porque el juzgado determinaba emitir medidas de protección a favor de la víctima, pero luego decía, ya, emitimos medidas de protección, pero la víctima luego de unos meses regresaba, pero ya con lesiones graves, o regresaba por una tentativa de feminicidio. ¿Y quiénes eran los responsables de esto? Eran los organismos que no estaban llevando un seguimiento. Y es que no se entendía muy bien aquellas responsabilidades sectoriales que debían de cumplir la comisaría, quizás por ahí los juzgados, las fiscalías, entre otros organismos del Estado. Ahora, siguiente, es que los plazos para poder de algún modo remitir todo el cuadernillo, todo el informe policial o el atestado policial, como a veces hay comisarías que dicen ese nombre, se demoraban mucho, había mucho tiempo transcurrido para que los efectivos policiales brinden estos informes a las dependencias competentes, como podía ser el juzgado o como podía ser la fiscalía. Por esa razón y por ese retardo, muchas mujeres y muchos integrantes del grupo familiar no podían acceder a ese tiempo de poder decir, yo estoy en riesgo y por ende se debe de admitir mi medida de protección. Pero ante esa demora, las mujeres y los integrantes del grupo familiar ya no se motivaban a poder realizar algún tipo de denuncia. Entonces, a efectos de poder menguar con esta problemática, se hizo esa modificación. Luego, es que no existía personal capacitado en las comisarías respecto de los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Existían oficinas especializadas en violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, pero estas o los personales que estaban dentro de estas dependencias no cumplían ese papel adecuado para la investigación de estos temas. Entonces, era una realidad bastante problemática. Y por último, y esto va con mucha relación al tema que vamos a hablar el día de hoy,
es que no solo faltaba personal para atender las denuncias, sino que había una escasez de peritos dentro del Instituto de Medicina Legal. Ustedes pueden ver todos estos argumentos, estos fundamentos en la exposición de motivo. Ahí ustedes les he compartido el link para que ahonden en el tema, pero en términos generales, la ley fue modificada a fin de resolver este tipo de problemática. Es así que se modifican específicamente 5 artículos. El primero, destinado a la denuncia. Se hacen ciertos cambios respecto del procedimiento o la recepción de la denuncia. Luego, el proceso especial que nos compete hablar el día de hoy. Tercero, el artículo 22 sobre las medidas de protección. Vamos a ver aquí una modificación realmente importante y que hoy en día es muy desconocida. Y a pesar de que pueda ser conocida, no se aplica en la práctica policial, porque comúnmente esto siempre es ejecutado por los efectivos policiales. Luego, el artículo 23A sobre la ejecución de las medidas de protección y por último las responsabilidades sectoriales. Vamos a ver qué normas me señalan cada una de ellas. Lo primero es la denuncia. El artículo 15 de la ley 30.364 nos redactaba cierta posición de cuál debía de ser este tipo de situación. Y se señalaba que las denuncias podían ser interpuestas por la persona perjudicada o cualquier otra que pudo visualizar o quizás era un familiar y realizaba la denuncia. Pero ¿qué pasa? Ante esta problemática se emite una modificación en este artículo y nos incorpora un supuesto importante. Y es que en la actualidad las denuncias por violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar van a tener un requisito. Y este requisito es que el denunciante sea debidamente identificado por la autoridad que recibe la denuncia. Ahora, esto trajo a muchas personas a la crítica de este artículo en especial. Para aquellos que quieren poder seguir estudiando a profundidad, yo les recomiendo un artículo de mi autoría que se llama Las leyes también matan. ¿Por qué? Porque se cuestionaba que cómo el Estado podía requerir que el denunciante, es decir, que podía ser la víctima, se identifique ante la autoridad de forma correcta si al momento de ser pasible de violencia, lo único que se le ocurre a la mujer o al integrante del grupo familiar es huir del lugar. Entonces, era un poco contradictorio que el Estado establezca un requisito para la procedencia de la denuncia. Luego que se iba aplicando esta ley, esta modificación, se entendió que no era tanto así, no era de que la víctima tenía que llevar su, por ejemplo, documento de identidad para decir, sí, acá yo estoy debidamente identificada, no, sino que este tipo de procedimiento debía de ser bastante flexible, que en el sentido de que no se trataba de la víctima podía ir a denunciar sin necesidad de su documento de identidad, pero era necesario que ella se identifique. ¿Por qué? Porque esto generaba de que se haga un seguimiento por los centros complementarios como podía ser el Centro de Emergencia Mujer. Entonces, esta modificación trajo a colación que era importante, de algún modo, que otra persona distinta a la víctima que iba a denunciar tenía que identificarse. Tenía que brindar sus nombres completos a efectos de que puedan canalizar esa vincularidad que existe, ese vínculo que existe de la persona que está denunciando con la víctima. Ahora, este nombre podía ser pasible de una reserva a efectos de no tener represalias, entre otras situaciones. Entonces, esta fue la primera modificación que hubo respecto del artículo 15 referente a la denuncia. Ahora, luego se modifica
algo importante, y es que el sistema nos decía: tu mujer o tu integrante de grupo familiar, para hacer una denuncia, puedes ir a la Policía Nacional, puedes ir al juzgado de familia o a la Fiscalía de Familia. Aquí te pueden recibir tu denuncia con normalidad. Es más, tú puedes ir a un centro médico, a una posta, a un hospital, también a realizar tu denuncia a través de el personal que se encuentra ahí, que está habilitado a poder vincular esa denuncia que tú haces en el centro médico a las instituciones competentes. Pero ¿qué pasaba? Que cuando se hacía la denuncia, como bien habíamos mencionado, los efectivos policiales demoraban mucho el recibir la manifestación, el realizar la ficha de valoración, trasladar a la agraviada o al integrante del grupo familiar a medicina legal para poder realizar el examen físico o el examen psicológico que podía hacer por el Centro de Emergencia Mujer, que es el primer oficio que te dan dentro de la comisaría. Las mujeres no asistían a su pericia psicológica o a su examen psicológico. Es por esa razón que el Estado dice: bueno, ante esta situación, lo que yo voy a hacer es poder flexibilizar la respuesta de las denuncias de las mujeres y de los integrantes del grupo familiar. Por esa razón, tu efectivo policial solo tienes 24 horas para remitir todo este informe a la Fiscalía de Familia competente y al Juzgado de Familia para que éstas a su vez emitan las medidas de protección. Esto era importante. Luego, ¿qué pasa? Se modifica también el artículo 16 vinculado o referido al proceso especial, que se entiende al proceso especial como la primera etapa, que si bien es cierto, estas tienen que ir en paralelo, tanto la etapa tutelar como la etapa penal o de sanción, en la realidad es que estas no iban en paralelo, sino que una daba pie a la otra. ¿Y qué sucede? En el proceso especial, o también llamado tutelar, netamente creada para poder amortiguar, mitigar el riesgo en el que se encontraba la mujer o los integrantes del grupo familiar, hubo ciertos cambios. Y estos cambios estaban vinculados sobre todo a la atención que debe de existir por parte de los organismos o los entes que reciben por primera vez una denuncia. En estos casos, ¿qué señalaba? El proceso especial antes se dividía, de acuerdo a la ficha de valoración, en riesgo leve, moderado y severo. En ese entonces existía un parámetro de poder emitir pronunciamientos sobre las medidas de protección en cada tipo de riesgo. Pero ¿qué sucedió? Ante la creciente cantidad de mujeres y niños o adolescentes o también varones que eran pasibles de violencia, el Estado modificó ese artículo y señaló: si es riesgo leve, moderado o severo, sin importar cuál de los tres tipos de riesgo se presente en el caso en particular, el plazo máximo para poder emitir pronunciamiento es de 24 horas. En esos casos, siempre dentro de ese plazo se debe de emitir las medidas de protección. Es decir, pasa de un plazo que antes era de 48 horas, dependiendo del nivel de riesgo en el que existía, a que todas cuenten con el mismo plazo de 24 horas. Esto a efectos de resguardar la vida de aquella víctima pasible de violencia física, sexual o psicológica o económica. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando se señaló esto, existían dificultades porque a veces las comisarías remitían los informes del caso en particular y no habían cumplido con el llenado de la ficha de valoración. Porque claro, desde la emisión de la ley 30.364, la entidad, por ejemplo, de la Policía Nacional del Perú, siempre estaba en constante aprendizaje porque era algo novedoso para ellos la aplicación de la ficha de valoración y en ciertas ocasiones omitían el llenado de dichas fichas. Es por esa razón que el Estado dijo:
en supuestos donde no exista, no se haya podido corroborar el riesgo en el cual se encuentra la mujer o el integrante del grupo familiar, lo que va a hacer el juzgado es que va a tener un plazo de 48 horas para poder resolver si es procedente la medida de protección o no lo es. Entonces, ese es el cambio que introduce este artículo 16. Asimismo, señala que es importante que estas medidas de protección se ejecuten de forma inmediata. Esto era algo que la anterior ley no establecía. Una de las cosas, como mencionábamos al inicio, una de las razones importantes por la que se modifica esta ley es que no se ejecutaban de forma correcta y no había un seguimiento correcto. Entonces, el Estado señala de forma expresa y dice, no solo importa que se emitan medidas de protección, sino que estas se deben de ejecutar de forma inmediata, Ahora, se dice, pero no solo tiene que ser de forma inmediata. Ojo que esto va a ser pasible de responsabilidad funcional en caso se excedan las 48 horas de que desde el momento que se emiten las medidas de protección hasta su ejecución. Si el efectivo policial, por ejemplo, no realizó la ejecución de esta, no cumplió con la orden que estableció el juzgado de familia, pueden ser pasibles de responsabilidad funcional. Esto es importante y lo vamos a ver en el siguiente recuadro. Hablábamos del proceso especial que está establecido específicamente en el artículo 16 de la ley 30.364 y en que esta señala el juzgado. Antes decía, si es riesgo leve y moderado, son 48 horas. Y si es riesgo severo, 24. Pero esto cambió y dijo, si sea riesgo leve, moderado, severo, todos se tienen que resolver dentro de las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Si tú eres defensa del presunto agresor o de la presunta víctima y el juzgado sobrepasó las 24 horas, tienes la facultad de poder realizar una queja por omisión de actos funcionales, porque la ley es expresa y establece el plazo de 24 horas. El juzgado, dentro de esas 24 horas, tiene que emitir las medidas de protección y las medidas cautelares. Ustedes dirán, pero en la realidad, por más que exista la ley, lo que sucede es que no se cumple. No se cumple. Yo he visto muchos casos donde, a pesar de contar con esta ley, los juzgados pueden resolver dentro de las 48 horas o a veces lo resuelven después de un mes, de una semana. Entonces, la problemática radica no en que ellos incumplan, la problemática versa en que las personas que son pasibles de ese proceso no toman las medidas correspondientes para hacer valer su derecho. Y esto está amparado en la ley, entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, esta situación nos trae a colación que la modificación del cambio del plazo horario para poder emitir pronunciamiento tiene el objetivo de que estas personas vulneradas puedan de algún modo mitigar aquel riesgo en el que eran pasibles. Es así que no solo se motiva a que el juzgado de familia emita las medidas de protección dentro del plazo establecido, sino además que éstas puedan tener de algún modo la obligación de advertir que si en un caso en concreto existe una situación que pueda poner en peligro a la víctima, es necesario que se pueda ampliar o sustituir las medidas de protección, porque muchas veces ya estas víctimas podían haber sido pasibles de medidas de protección anterior, pero quizás estas no se cumplían o quizás se advirtieron alguna situación excepcional, como pudo ser, por ejemplo, un sujeto que tiene arma de fuego y que en ese periodo no se pudo ser pasible de una medida de protección sobre ello, pero que ahora, dentro de esta situación, por ejemplo, este sujeto pudo haber utilizado esta arma de fuego para amenazar a la víctima y el juzgado, ante este nuevo caso, puede
ampliar esta medida de protección e incorporar, por ejemplo, la suspensión de algún tipo de licencia de porte de arma. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Asimismo, esta resolución emitida por el juzgado de familia siempre va a ser pasible de un recurso de apelación. Siempre son pasibles de un recurso de apelación. Y ahora bien, esta situación, cuando va a la sala superior, la sala de la misma forma tiene un plazo. Y el plazo es que la sala, una vez recibido este cuaderno de apelación, va a tener que establecer una audiencia dentro de los 3 días hábiles para realizar la evaluación del caso en particular y luego emitir un pronunciamiento de fondo. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablábamos de este proceso especial, siempre es necesario tener en cuenta que el juzgado de familia no solo tiene el objetivo de emitir medidas de protección en el proceso especial, sino además también tiene la facultad de emitir medidas cautelares. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Las medidas de protección, como ustedes pueden ver en la filmina, tienen el objetivo de neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por parte del agresor. Pero, ¿qué pasa? El ámbito tutelar o especial no solo tiene el objetivo de proteger a la víctima, sino también que resguarda otros derechos de la misma o, de algún modo, de los hijos que puedan existir de por medio. Y para ello existen las medidas cautelares. Las medidas cautelares pueden ser emitidas de oficio o a solicitud de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? Que si en un proceso de medidas de notificación, de medidas de protección, tú en algún momento dijiste, bueno, ¿qué pasa? Que aquí yo pensaba que solo podían prohibir al sujeto retirarse del domicilio o de algún modo no comunicarse conmigo, como le decía su compañera, no comunicarse por chat, por videollamada, etc. Esa es la medida de protección. Y listo, uno contento. No. El juzgado de familia, de acuerdo al caso en concreto, también puede emitir medidas cautelares en las cuales se pueden resguardar ciertos derechos como alimento, visitas, tenencia, hasta su pensión de la patria potestad. Ahora, ojo, ya existen pronunciamientos a nivel del juzgado de familia que esta vía tutelar no puede ser utilizada como una vía civil. ¿Qué quiere decir? Que los jueces van a ser bastante minuciosos para poder aplicar una medida cautelar en cada caso en concreto. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando el juzgado de familia emite medidas de protección, por ejemplo, es necesario que estas medidas de protección estén acorde al caso en particular. Se han emitido medidas de protección donde, por ejemplo, este sujeto, luego de agredir a la víctima, salió del país y el juzgado señala y dice que el sujeto, no, por ejemplo, tiene que retirarse del domicilio. Y eso es incoherente porque ese sujeto ya no vivía. Entonces, por ejemplo, ahí hay ciertas deficiencias por la carga inmensa que existe, que claro, no es una justificación, pero que a veces incurren en errores al momento de emitir medidas de protección y que es importante tener en cuenta, sobre todo si uno es defensa de la parte o del presunto agresor o agresora. Ahora, ¿qué pasa? Aquí una de las preguntas importantes es, ¿hasta cuándo duran las medidas de protección o las medidas cautelares? La ley 30.364 establece que estas van a persistir en tanto se mantengan las condiciones de riesgo hacia la víctima. En la práctica, muchas veces estas medidas de protección se mantienen vigentes hasta que el sujeto cumpla con la sanción penal impuesta. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que en la etapa tutelar, si bien el objetivo es
emitir medidas de protección para resguardar a la víctima, por ejemplo, siempre va a buscar el Estado proteger a la víctima aún después de esa etapa tutelar. ¿Por qué? Porque después de esa etapa tutelar viene la etapa de sanción donde las víctimas, y lo vamos a desarrollar aquí en unos minutos, tienen mayor dificultades para sostener la denuncia. Y no porque el hecho no sea cierto, sino porque median muchas cosas desde el enfoque emocional, psicológico, de dependencia, que de algún modo van a incidir en el comportamiento de la en particular. Y que eso es importante tener en cuenta. Entonces, aquí recordemos, los juzgados de familia emiten medidas de protección y medidas cautelares, que es importante tener en cuenta ello. Y que estas van a durar hasta que el juez lo determine así, que usualmente en la práctica suele ser cuando ya se cumplieron, cuando el agresor cumplió con su sanción, que puede ser prestación de servicios, por ejemplo, de algún modo algún tipo de actividad hacia la comunidad o de acuerdo al grado, puede ser también privativa de la libertad. Entonces, siempre se busca que el sujeto cumpla con toda su sanción para poder, de algún modo, dar por finalizadas estas medidas de protección. Pero he visto casos, y se los cuento aquí, que muchas veces, a pesar que el sujeto, por ejemplo, el caso quedó archivado, los sujetos siguen manteniendo en el juzgado de familia medidas de protección. Ante eso, lo que ustedes deben de hacer, si son defensas de los agresores o presuntos agresores, en este caso que se archivó, lo que tienen que hacer es presentar un escrito a efectos de que se cese con las medidas de protección. En este caso, se tiene que cumplir con los presupuestos establecidos en la ley. Esto es que ya no exista riesgo en la víctima, que ya no se haya realizado algún tipo de acto de violencia nuevo y entre otros supuestos que lo vamos a desarrollar dentro de unos momentos. Entonces es importante tener en cuenta esto. Luego, otra de las modificaciones importantes es aquel contenido en el artículo 22 respecto de las medidas de protección. Y esto es súper importante, de verdad, es muy importante en la práctica y que no es tan conocido porque, claro, una de las deficiencias es que no nos actualizamos. Entonces, el artículo 22 nos señala ciertos supuestos para las medidas de protección que han cambiado un poco, por ejemplo, la situación. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando una mujer era víctima de algún tipo de violencia física por parte de su pareja o expareja, realizaba la denuncia, la comisaría remitía el informe policial, se emitía medidas de protección y la más usual era de que el agresor no mantenga comunicación con la víctima o el agresor se mantenga una distancia de ciertos kilómetros de la víctima o que si el agresor estaba dentro del inmueble se retire del inmueble. Pero ¿qué pasaba? De que muchas veces ese inmueble era alquilado, ese inmueble pertenecía a algún familiar del agresor o de la víctima, o ese inmueble había sido adquirido por un acto de matrimonio o de convivencia. Esa situación era muy difícil de poder solucionar. ¿Y qué sucede? Muchas veces, como dice su compañera en la pregunta, generaba de que las personas soliciten una ampliación de las medidas de protección, que sí son pasibles de actuación. Pero ¿qué pasaba? Que existían dificultades al momento de entender estas medidas de protección, porque decía, bueno, a mí me están prohibiendo regresar con la víctima, de ingresar a mi domicilio, pero es mío, yo lo compré o lo compré dentro del matrimonio, entonces no me podrían pedir que yo me retire de mi misma vivienda, que me sacrifique para poder obtenerla. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación generó de que el Estado modifique el artículo 22 y el artículo 22 está vinculado a algo importante.
Aquí lo van a ver de forma más resumida. Y es que las medidas de protección, sobre todo referentes al retiro del agresor del domicilio o a la prohibición de regresar a este, se dividió en los niveles de riesgo. Dijo, si es un riesgo leve, yo voy a advertir como juez a quien le he perdonado la agresión. Voy a evaluar y pido que, de algún modo, una prohibición de regresar al mismo, o veo qué medida voy a tomar cuando existe un riesgo leve. Pero si existe un riesgo moderado, por ejemplo, lo que hace el juez es, si ese bien es de la sociedad conyugal, por ejemplo, dentro del matrimonio, lo que va a solicitar el juez es que el agresor abandone el lugar. Y ahora, ¿qué pasa si el agresor no quiere abandonar el lugar porque es algo por el cual se ha sacrificado también? Su posición de agresor no le quita su derecho de propiedad. Lo que hace el juez es solicitar a la Policía Nacional a que éste sea retirado de su inmueble. Esta es la norma textual que establece el artículo 22 de la Ley 30.364. Y luego, si existe un riesgo severo, al juez no le va a importar mucho a quién le pertenezca el bien. Si solo le pertenece al agresor, si solo le pertenece a la agraviada o si le pertenece a un familiar del agresor. No le va a importar la titularidad del bien. ¿Por qué? Porque aquí está en juego la vida de la agraviada o, en caso de que sea al revés, puede ser un agraviado y el bien puede ser una mujer. En estos casos, el juez lo que hace es simplemente pedir a la Policía Nacional del Perú a que éste ingrese y retire al sujeto. Así él quiera, haga su berrincha, lo que desee, la policía está facultada a retirar al sujeto del inmueble por más que sea de él. Esta situación realmente, desde el ámbito civil y desde el ámbito constitucional, trae una problemática importante, y es que si un juez de familia ordena que se retire al titular del inmueble por el hecho de haber agredido a una persona, puede vulnerar su derecho de propiedad. Entonces, eso es un ámbito muy importante que en la práctica no se da mucho. ¿Por qué? Porque suele existir estos conflictos de derechos constitucionales con una norma, una ley específica de violencia. Lo que se intenta el juez en estos casos es tratar de aplicar la forma de la norma, en este caso, de manera bastante proporcional. Siempre busca de que el riesgo amerite este tipo de retiro del agresor del domicilio o la prohibición del mismo, de acuerdo al riesgo que se presenta. Más aún si el tipo de valoración de estas fichas de riesgo son un tanto subjetivas. ¿Por qué? Porque tú puedes ser una víctima y puedes decir lo que se te ocurra, con todo el respeto para las personas que hemos visto estos casos que son muy delicados, pero se puede hacer denuncias calumniosas y puede existir, por ejemplo, situaciones donde yo soy víctima y puedo decirle sí a todo. ¿Tu pareja algún momento te amenazó con arma? Sí, pero el agresor nunca tenía arma. ¿Tu pareja en algún momento, por ejemplo, te puso un cuchillo? Sí. Yo puedo decirle sí a todo y tener un riesgo severo. Y muchas veces, maliciosamente, hay ciertos abogados que asesoran a sus víctimas a decir di sí a todo. Y entonces eso es una práctica inadecuada que no permite al juez
poder evaluar de forma correcta. Y es por eso que siempre el juez trata de evaluar otros elementos periféricos que pueden existir dentro del caso en particular. Eso es muy importante que se dé en cada caso. Por ejemplo, ¿no? Si existe una copropiedad en este sentido, ¿qué hacemos? ¿Qué situación hay? Bueno, tendré que evaluar si hay un riesgo severo, si hay un riesgo moderado, un riesgo leve. Si existe un riesgo severo, el juez, sin mirar nada, retiro al agresor. La policía entra, ingresa, lo retira. Todo. Sin importar si es una copropiedad. Y si existe un riesgo moderado, bueno, también de la misma forma, yo juez voy a invitar a abandonar que ese sujeto abandone el lugar de forma voluntaria. Y si no lo hace, la policía lo retira. Es decir, sea riesgo moderado o severo, no importa la titularidad. Por eso les decía, puede que eso en la práctica pueda ser pasible de otros recursos constitucionales, recursos en la vía civil, donde tienen que ver si realmente se está vulnerando el derecho del agresor. ¿Por qué? Porque el hecho de que sea agresor o agresora, porque también pueden haber mujeres, no les da la facultad a que se pueda vulnerar sus derechos de propiedad. Pero claro, en esta situación lo que siempre busca el juez es, sin importar los otros derechos, proteger a la vida de la mujer o del integrante del grupo familiar que en este caso pueda ser pasible de vulneración. Entonces, esta es una norma que ustedes deben de tener totalmente claro para la aplicación de sus casos en particular. Ahora, esto es importante señalar que cuando se incorpora este artículo 22, esta modificación, el juez no solo vincula a las medidas de protección con el retiro del agresor del inmueble, sino que también señala un impedimento de acercamiento, que eso ya estaba, pero especifica en que estos sujetos, estos agresores o agresoras, van a tener esa limitación para poder acercarse al lugar de esparcimiento, por ejemplo, donde la víctima concurre o, por ejemplo, algún tipo de actividad que ella realiza. No solo eso, sino que también está tajantemente prohibido al agresor de poder trasladar, destruir u ocultar ciertos bienes de la sociedad conyugal o de la pareja conviviente. Y esto es importante, ¿por qué? Porque claro, ¿qué pasaba? Cuando el juez ordenaba que se retire del inmueble, lo que hacía el agresor era llevarse todas sus cosas y la víctima decía, pero esto es de la sociedad conyugal. ¿Y qué sucedía? Claro, se amparaban en este inciso 7 del artículo 22 porque decían, tú, agresor, no puedes trasladar aquellos bienes, muebles o inmuebles de la sociedad conyugal. Es decir, si tú tenías un carro y ya bueno, le habían establecido la medida de protección de retirarse del inmueble, lo que hacía él, llevarse el carro. Entonces, había una situación donde decías, a mí el juez no me ha prohibido que yo traslade mi bien de mi sociedad conyugal. Es decir, a mí el juez nunca me ha prohibido, me ha impuesto una medida de protección en la que yo, por ejemplo, no me pueda llevar mi vehículo. Nunca. Entonces, como no me lo ha prohibido, está permitido. Y claro, es que sucedía de que muchas veces los jueces de familia se limitaban a poner retiro del lugar, retiro del lugar, retiro del lugar, y se omitían que habían otras medidas de protección muy importantes. Por eso es que muchas veces aquellas personas que son pasibles de estos tipos de actos pueden solicitar la ampliación de las medidas de protección. Puede realizarse este tipo de situaciones que es importante tener en cuenta. Ahora, continuemos con esto. Vamos a lo siguiente. Aquí, el artículo 23A referente a la ejecución de las medidas de protección. Recuerdan que habíamos señalado y habíamos referido que cuando nosotros hablamos de las medidas de protección existía esa dificultad de que
Por ejemplo, no solo el juzgado emitía medidas de protección, sino que también las teníamos que ejecutar y también las teníamos que supervisar, pues existía la dificultad que nosotros teníamos una deficiencia en la policía. ¿Y qué pasaba? Que muchas veces la policía decía, yo no puedo hacer el seguimiento porque el juzgado no me ha notificado. Obvio, yo no puedo hacer nada porque ni siquiera sé que esa mujer o ese adolescente o ese varón tiene medidas de protección. Claro, es por esa razón que el Estado dijo, ustedes como efectivos policiales, como Policía Nacional del Perú, deben de ejecutar las medidas de protección y no solo eso, sino que van a tener que tener un mapa gráfico georreferencial donde registren a todas las víctimas, pero además tienen que habilitar un canal de comunicación para atender efectivamente a las víctimas. Entre ellas existen muchos canales que cada comisaría de forma interna puede establecer. Por ejemplo, hay ciertas comisarías que te brindan un número en particular, un número celular en el que tú puedes llamar. Pero ¿qué pasa? Esta situación trajo mucha problemática en la práctica. ¿Por qué? Porque se señalaba y decía, bueno, yo iba a una comisaría a denunciar, a la comisaría, por ejemplo, de San Isidro, imaginemos, o la comisaría de San Borja, y yo realizaba la denuncia ahí estaban los efectivos policiales de algún modo facultados para hacer el seguimiento una vez que el juzgado le notificó las medidas de protección para que ellos luego me notifiquen a mí como víctima. Lo que tienen que hacer es, por ejemplo, que de algún momento ellos puedan hacer el seguimiento. Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón yo como víctima veo que mi agresor vuelve al lugar donde yo estoy? Lo que yo tendría que hacer es, a través de ese canal de comunicación, comunicarme, valga la redundancia, y reportar que el agresor está incumpliendo unas medidas de protección. Y ellos tienen la obligación de prestar apoyo, enviar a un patrullero o brindar algún tipo de ayuda en particular. Pero ¿qué pasaba? Que sucedía que ellos decían, llamabas y decían, el agresor está aquí, por favor, bríndenme ayuda, mándenme a algún patrullero porque me puede matar. La comisaría decía, disculpa, pero tu denuncia se ha realizado en San Borja, pero tú vives en Chacarilla. Por lo tanto, no te puedo atender, te doy el número de Chacarilla. Y era toda una situación. Y eso que estamos hablando solo de Lima, esa situación fue real. Imagínate a aquellos lugares en el interior del país o, como dice su compañera, en lugares rurales. O sea, era una situación muy adversa al momento de poder aplicar estas medidas de protección. Es por esa razón que el Estado dice, ustedes, efectivos policiales, tienen que resguardar, implementar canales de comunicación para atender estos pedidos de resguardo, que era muy importante de tener en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Esta situación nos llevó a ver lo siguiente. Se modifica el artículo 45 referente a las responsabilidades sectoriales. Y lo que se enfatiza es que el Ministerio del Interior, donde está escrito la policía, tenga dentro de sus comisarías aquellos mapas gráficos o georreferenciales para poder advertir dónde se encuentra una víctima que es pasible de medidas de protección. Y no solo eso, sino que además los obligó de manera funcional a cualquier tipo de dependencia policial a poder prestar ayuda ante este tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir?
Si antes un efectivo policial te decía, no, disculpa, pero ahorita estoy en mi almuerzo, no estoy en tal situación, no soy competente, territorialmente no me compete poder ir, eran pasibles de ser denunciados por el delito de rehusamiento de funciones. Entonces, hasta en la actualidad, esta situación puede ser pasible de sanción y es por esa la importancia de tener en cuenta esta situación en particular. Ahora, vamos a ver lo siguiente, que es el proceso judicial y cómo es estas responsabilidades sectoriales o cómo se ejecutan estas medidas de protección. El juzgado emite medidas cautelares personales, por ejemplo, que pueden ser prisión preventiva, comparecencia, porque ya estamos dentro de la etapa penal de sanción. Se emite la sentencia y cuando se emite la sentencia se solicita la ejecución de las medidas de protección y para ello se notifica a la policía. No es que el juzgado emite y la policía por arte de magia sabe, no. El juzgado tiene que notificar a la policía de la jurisdicción donde se realizó el hecho. Es por eso que la policía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que, en primer lugar, registrar las medidas en el SIDPOL. El SIDPOL es un sistema que permite advertir qué mujeres tienen medidas de protección que varones o que integrantes de grupo familiar. Y esto permite que exista un registro de las direcciones domiciliarias donde las víctimas se encuentran. ¿Por qué? Porque la policía está obligada a poder realizar un seguimiento a todas las mujeres o víctimas de este tipo de agresión. Es por eso que ellos tienen dentro de sus comisarías, todas las comisarías tienen un mapa geográfico en las que de algún modo van a tener que realizar ese seguimiento. Eso es muy importante. Luego, ¿qué pasa? Estas medidas de protección tienen que tener un plan de ejecución. ¿Qué quiere decir? No es que la policía recibe la comunicación de medidas de protección y se acabó. No, es que esta situación de algún modo también va a ser plasmada dentro de un plan de ejecución de medidas dentro de la comisaría en la que se encuentra. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que se programen visitas domiciliarias de acuerdo al nivel de riesgo. Claro, uno dirá, qué bonito se siente o se lee estas medidas, pero en la práctica muchas veces no se realizan. Pero vuelvo a enfatizar, el problema de que no se realicen no es porque no es responsabilidad tanto de la policía, que de algún modo tiene una responsabilidad funcional, sino además sobre todo de las personas que pueden ser parte de estos procesos, porque claro, los abogados no tienen conocimiento que en caso un efectivo policial, una comisaría, una comandancia incumpla este protocolo, son pasibles de una sanción administrativa ante inspectoría. Es más, cada comisaría tiene un cuaderno de quejas en las cuales tú puedes realizar la inscripción de tu queja, que nunca es utilizado por parte de las personas de a pie, que claro, porque cuando uno pide ese cuaderno, lo que ellos te dicen, a ver, yo te resuelvo ahora sí el problema, y de algún modo te dan todas las facilidades, pero no es lo correcto, no se trata de coaccionar porque, ya, yo utilizo esto, y por esa razón, por ejemplo, recién me vas a atender. No, a pesar de eso se tiene que cumplir con la queja y ellos están facultados dentro de las 24 horas con contestar esa queja. Han existido muchos casos donde, por ejemplo, uno iba a la comisaría y decía, he venido a hacer mi denuncia por violación sexual y el área de especialización decía, bueno, tiene que traer a las niñas. Y la pregunta es, ¿dónde dice la norma que las niñas que han sido pasibles de un abuso sexual deben de ir a la comisaría a realizar esa denuncia si son menores de edad? Entonces, ¿qué hacía? Una queja, se hacía la queja y ellos estaban facultados dentro de las 24 horas de contestar la queja y de aperturar un proceso disciplinario ante inspectoría por esa omisión de funciones y que están en la obligación hasta de notificarte en tu domicilio
sobre esa queja impuesta. Entonces es algo que muy pocos conocen, pero que debería de poder tenerse en cuenta al momento de ver esta situación. Ahora, vamos a lo siguiente. La queja se impone en la misma comisaría, existe un cuaderno donde ellos de algún modo lo van a tener ahí, pero esta queja está habilitada a señalar. Es un cuaderno que tiene 3 páginas, tres hojas que parecen calca y tú escribes, por ejemplo, ¿no? Nombre, fulanito de tal, y cuál es tu observación. Ahí pones, el día de hoy me acerqué a la comisaría, fui al área de violencia, me atendió tal suboficial y me señaló que debía de traer a mis hijas, por ejemplo, que fueron pasibles de abuso sexual y no me quisieron atender hasta que las niñas vengan. Listo, punto. Para mí eso me parece incorrecto. Listo. No, es el libro de reclamaciones donde estableces tu queja, estimado Carlos. Entonces, ahí ellos tienen la obligación de firmarlo y de darte una de las hojas que es color verde para que tú las tengas y en cualquier situación puedas advertir que pusiste tu queja. Y dentro de esas 24 horas, ellos tienen la obligación de responderte. Y sí o sí lo hacen porque este cuaderno de reclamaciones no, estimado Roger, este cuaderno de reclamaciones no va a Indecopi. Este cuaderno sirve para que las autoridades como comandante puedan revisar los actos funcionales que realizan estas comisarías. Es más, puede ser pasible hasta de un proceso disciplinario, como les comentaba, porque en todos los casos donde se han interpuesto estas quejas, los suboficiales han sido pasibles de sanción administrativa. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta en la práctica, que ustedes puedan tener en sus casos, o si ven algún caso de algún familiar, puedan apoyar también al respecto. Ahora, y es cierto, sí, cuando interpones una queja puede existir un poco de represalia, pero es lo correcto, es lo que se debe de hacer. Otra de las funciones importantes dentro de la policía al momento de ejecutar estas medidas es que siempre te van a hacer firmar una constancia de enterado. Lo que hace la policía es imprimir tu DNI, imprimir las medidas de protección que han sido remitidas por parte del juzgado, ir a tu casa y recordarte que tú tienes medidas de protección y te notifican esas medidas de protección. Ahora, no solo te notifican a ti, también le notifican al agresor a efectos de que él tenga conocimiento de que está impedido de realizar ciertas actividades como acercarte a tu inmueble, comunicarse contigo, entre otras cosas en particular. Ahora, luego de eso, la policía tiene 15 días para emitir de algún modo un informe sobre cómo ha ido las medidas de protección en tu caso en particular, y eso lo dice el artículo 22. Muchas veces en estos casos, por ejemplo, existe un reporte obligatorio. No es que debería, estimado José, la ley obliga a que la policía realice un informe cada 6 meses en los casos de riesgo leve o moderado y cada 3 meses en los casos de riesgo severo, sino que lamentablemente desconocemos esta información y no hacemos valer nuestros derechos en estos casos. Pero esto ya lo estamos aprendiendo el día de hoy. Así que esto es importante tener en cuenta. Luego, ¿qué pasa? Ellos, por ejemplo, los efectivos policiales, tienen de algún modo que realizar estas atenciones o coadyuvar a que las atenciones en el centro de emergencia mujer puedan realizarse. Muchas veces estos centros de emergencia mujer se encuentran casi siempre cerca a las comisarías, ¿no? A veces se encuentran al costado, entonces es importante que esto pueda tenerse en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, la policía no me hace un seguimiento? ¿Qué pasa si la policía nunca me dice que yo tengo un cuaderno de reclamación para poder realizar mi queja? ¿Qué pasa si la policía, yo llamé y no me contestó? Lo que haces es llamar de forma directa a inspectoría. El número de inspectoría es un número público, ustedes lo pueden googlear y pueden establecer el número de inspectoría, que es de línea abierta a efectos de
poder interponer una queja funcional contra el suboficial o el comandante de esa comisaría. Por esa razón, uno de los datos importantes es siempre apuntar el apellido del suboficial, teniente o oficial que pueda atender dentro de esa comisaría. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Sigamos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué debo de saber ante el incumplimiento de las medidas de protección, como les mencionaba? Uno, que una de las cosas importantes es que nunca debemos de señalar o recibir ese argumento de que el efectivo policial te diga, ahora el jefe no se encuentra y por eso no te podemos atender. Esta situación es pasible, como les reitero, de una sanción administrativa ante inspectoría. Es más, es un delito el no realizar las funciones. Entonces, es importante tener en cuenta todas estas situaciones para que en la práctica nosotros podamos ver el procedimiento de forma correcta. Otra de las cosas importantes es que la policía siempre tiene que brindarte todas aquellas herramientas para poder advertir la presencia del agresor en cualquier tipo de situación. Entre ellos, por ejemplo, existe el botón de pánico, que ayuda a que los efectivos policiales puedan llegar con mayor inmediatez al lugar donde tú te encuentras. Ellos te comparten el link de cada comisaría a efectos de que pueda realizarse. Pero la situación es que muchas veces estos links son desfasados o no son utilizados dentro de las comisarías. Y por esa razón te brindan un número telefónico, un número de WhatsApp en el cual ellos se puedan comunicar contigo. Entonces es importante ver todas las variantes que puedan existir dentro de esta situación. Ahora, continuemos. Aquí yo les dejo una resolución en el cual la policía señala de forma expresa todas aquellas obligaciones que tiene que tener. Por ejemplo, siempre la policía tiene que actuar desde un enfoque de género. La policía no puede, de algún modo, revictimizar a la persona que está yendo a realizar su denuncia. No puede decirle, bueno, lo que pasa es que tú, mira, ya cuántas veces vienes a denunciar, ¿por qué no te separas de él? No, ya no puede realizar ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque ellos siempre deben de actuar bajo un enfoque de género. Lo siguiente, la policía debe de gestionar la obtención de las pruebas sobre los hechos. Es imposible que la policía omita el desarrollo de una ficha de valoración, salvo en los casos de los varones, porque no existe ficha de valoración para aquellos varones que son pasibles de violencia, salvo para aquellos menores de 18 años. Otro, la intervención de la policía debe de ser de forma inmediata, no debe de existir ningún solo argumento para que ellos no se apersonen. No es que no tenemos patrullero, no es que no tenemos gasolina, no es que la que estaba en guardia no se encuentra. No existe ningún solo argumento para que la policía adscrita a esa comisaría en la cual tú estás prestando de algún modo atención, ellos puedan decir que no van a realizar ese traslado o esa atención. Ahora, ¿qué pasa? Una de las situaciones importantes también ante ello es que la policía tiene que apersonarse al lugar de los hechos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando existen estos casos de agresiones, el agresor no huye del lugar, sino que el agresor se esconde a veces dentro del lugar, porque claro, va a ser imposible que la policía vaya. Y muchas veces cuando la denuncia se realiza, la policía no asiste, no se apersona al lugar donde sucedieron los hechos, porque no tiene la necesidad, muchas veces según ellos, bajo su criterio. Pero lo que demanda esta guía de procedimiento para la intervención de la policía en los casos de violencia contra la mujer es que ellos vayan al lugar de los hechos a ver cómo es que se dio. Si existe algún tipo de evidencia, si existe algún tipo de situación, ropa, o existe algún hecho, por ejemplo,
que puede darse. Ahora, uno dirá, pero muchas veces en la práctica la policía no va. De hecho, es que no va porque, claro, es que tampoco nosotros como abogados, estudiantes o simplemente personas de a pie no conocemos el derecho que nos ampara. Y ya existe desde el año 2016 esta guía de procedimiento donde establece de forma textual que la policía tiene que apersonarse al lugar de los hechos. Solo que nosotros nos hemos acostumbrado a que la policía simplemente nos tome nuestra manifestación, realice el certificado médico legal y nos dé nuestro oficio para ir al CEN. Nada más, es lo único. Pero no es así. Existen más funciones que debe de realizar los efectivos policiales en este caso en concreto, y es por esa razón que de algún modo lo que hace esa modificación de la ley es reafirmar estas responsabilidades funcionales que puede incurrir cualquier organismo del Estado y en este caso los efectivos policiales. Por esa razón que la modificación de la ley enfatiza en el Ministerio del Interior. Entonces, esto es importante tener en cuenta para la práctica judicial. Ahora, vamos a ir avanzando con nuestro tema del día de hoy. Y es que una de las cosas importantes ya dentro del proceso tutelar o especial es la valoración de los medios probatorios. En este caso, uno dice, pero si es la etapa tutelar, la etapa como que preliminar, ¿cómo es que yo realmente sé que la víctima es víctima? Porque existen también tasas, y no podemos ser ajenos, de denuncias calumniosas. Y es por esa razón, verifiquen en el Congreso están dándose proyectos donde se está promoviendo la sanción a todos aquellos que realicen denuncias calumniosas que no son veraz sobre tipos de violencia contra la mujer o integrantes de grupo familiar, y probablemente este proyecto pueda ser de algún modo aprobado. Sin perjuicio de ello, nosotros debemos de recordar que existe dentro de nuestro Código Penal aquellas sanción para aquellos testigos falsos, aquellas personas que hacen algún tipo de denuncia falsa. Entonces es importante tener en cuenta esto. Ahora, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de medios probatorios dentro de las medidas de protección, es un ámbito bastante conflictivo. ¿Por qué? Porque el juzgado de familia emite las medidas de protección muchas veces sin audiencia o muchas veces sin meritar los medios probatorios que puedan existir en el caso en concreto y se guían por la ficha de valoración de riesgo. Si dice severo, impongo medidas de protección, pero no es tanto así. Ya existe desde hace varios años la Ley 30.364 y su reglamento, en los cuales se establecen 8 supuestos de validación para emitir medidas de protección. Si el juez de familia no desarrolló los 8 supuestos, esa resolución incumple una motivación de la resolución judicial, que es un derecho reconocido. Por tanto, incurriría en nulidad. Pero ¿qué pasa? La carga es tan excesiva que los jueces muchas veces utilizan clichés o muchas veces utilizan ya una estructura establecida para solo cambiar nombres, hechos y nada más. Esto genera muchas veces que existan casos donde se emiten medidas de protección y luego en el proceso penal se le absuelva o luego en el proceso penal se archive. Entonces, hay que ser muy minuciosos al momento de desarrollar cada uno de los supuestos, porque claro, una persona, por ejemplo, una mujer puede denunciar un tipo de agresión psicológica y la verdad es que puede ser al revés. La mujer puede haber causado algún tipo de violencia psicológica al varón, que claro, es un tabú, no se habla muchas veces, pero que sí existe, y la mujer puede decir, sí, él, por ejemplo, no me deja ingresar a mis redes sociales, pero su Facebook tiene constantes publicaciones, existe normalidad en su vida social, tiene fotos, entonces siempre es necesario evaluar cada elemento. Por ejemplo, puede decir, se emite medidas de protección a favor de la agraviada por violencia psicológica, pero
el juez dice, en este caso se cumplen los 8 supuestos del artículo 22 de la ley. Pero dice, pero sí, no existe dependencia económica. Si ella trabaja, ella tiene un buen sueldo, estudia, ¿dónde está la dependencia económica? O por ejemplo, en ningún momento esta persona, este agresor fue denunciado con anterioridad. O quizás, por el contrario, esta presunta víctima fue pasible de denuncia por parte del agresor, porque hay casos bastante llamativos. Hay casos donde, por ejemplo, he visto que un sujeto fue pasible de una denuncia por parte de su pareja y esta pareja había ido a la casa de del papá de sus hijos, donde él tenía sus hijos, y se había trepado al techo de su vecina para ingresar, y al momento de ingresar, como no tenía balcón, se fue contra la ventana y se cortó con la luz. Y lo que hizo ella es imputarle que ese acto fue realizado por su pareja. Luego se investigó y el perito dijo que era imposible, que esas lesiones que tenía pudieron haberse realizado por parte de su pareja. ¿Por qué? Porque la ventana, es más, tenía rejas y no podía empujar la luna. Entonces era una cuestión bastante caótica al momento de corroborar medios probatorios, pero el juzgado de familia igual había puesto medidas de protección y había omitido revisar que esta presunta agraviada tenía prohibiciones para que ella se acerque al inmueble del presunto agresor. O sea, era una combinación terrible. Y la cuestión es que el juez no había evaluado realmente la situación del caso. Es por eso que es importante evaluar cada supuesto, cada elemento. Por esa razón que la ley habilita a que se puedan interponer recursos impugnatorios como el de apelación. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora, por eso es que existen dos instancias, el juzgado de familia y la sala de familia. El juzgado de familia, al emitir medidas de protección, puede ser pasible de un recurso impugnatorio para que la sala de familia pueda revisar. Y cuando las revisa, la sala de familia puede sustituir también o también puede ampliar. Es más, la sala de familia puede dejar sin efecto ciertas medidas de protección o puede revocar la resolución de primera instancia, es decir, no van a existir medidas de protección porque no se han acreditado los 8 elementos establecidos en la ley. Entonces, pueden haber salas que realmente realicen un análisis importante, pero también puede haber situaciones donde no se den esos casos. Ahora, ¿qué pasa si uno de los 8 elementos no se cumple, como puede ser la dependencia económica? Estos 8 criterios de evaluación para las medidas de protección son importantes, no desde un ámbito de necesario cumplimiento de todos, sino que el juez va a tener que advertir cuántos elementos se cumplen y cuántos son necesarios. ¿Qué pasa si esta mujer, por ejemplo, no tiene dependencia económica, pero todos los demás supuestos sí se cumplen? Entonces podríamos acreditar que existe un riesgo real. La víctima, por ejemplo, antes ha sido ya, el agresor ha sido denunciado con anterioridad, existe una diferencia de edades, por ejemplo, puede haber antecedentes policiales por parte del agresor. Entonces, por el solo hecho de que no dependa económicamente que ella gane un buen sueldo, no significa de que no va a haber un riesgo. Sí lo puede haber. Entonces, ¿cuál es la cuestión para poder meditar estos tipos de situación? Es que se tiene que advertir la mayor cantidad de concurrencia de supuestos. Si solo ocurre uno, no vas a imponer medidas de protección. Si concurre 5, 6, 7, 8, 4 y ves que realmente existe un riesgo, amerita. Pero si no has evaluado tú como juzgado ninguno de estos supuestos y simplemente te has basado en la ficha de valoración, bueno,
esa resolución realmente será una resolución que no cumple los criterios de motivación y que puede ser pasible de un recurso de apelación, y la sala de decir que el juzgado emite un nuevo pronunciamiento, puede revocar y decir que ya no va a haber medidas de protección, o, por ejemplo, puede de algún modo confirmar la resolución de primera instancia y decir: yo estoy de acuerdo contigo, juzgado de familia. Entonces, eso es muy importante a tener en cuenta. Siguiente punto, los informes periciales emitidos por el SEM. Aquí es súper importante. Antes decíamos que los informes del SEM no tenían mucho valor probatorio. Decíamos, si en un caso, por ejemplo, existe un informe emitido por el Centro de Emergencia Mujer, estos no van a tener la misma relevancia que una pericia psicológica emitida por medicina legal. Pero ¿qué pasa? Esta situación cambió porque la Corte Suprema emitió un pronunciamiento señalando que las pericias o los informes, que son conocidos así, son informes psicológicos emitidos por el Centro de Emergencia Mujer, van a tener la misma valoración que las pericias psicológicas emitidas por medicina legal. Es decir, hoy en día ya no es necesario advertir si, bueno, fue un informe por medicina legal, por el Centro de Emergencia Mujer, o fue una pericia psicológica de medicina legal. No, no existe ya esta situación. Hoy en día, independientemente de la institución que haya realizado esta situación, esta evaluación psicológica va a tener la misma valoración. Entonces, para todos aquellos que en algún momento necesiten citar, la casación 1293-2021 Piura ha señalado dentro de sus fundamentos que todos los informes emitidos por el Centro de Emergencia Mujer y las pericias psicológicas emitidas por medicina legal van a tener la misma calidad, la misma veracidad. ¿Cuál era el problema? Que se decía que el Centro de Emergencia Mujer tenía psicólogos y por esa razón emitían informes, mientras que medicina legal tenía a especialistas, a peritos, psicólogos, psiquiatras con mayor experiencia, y por ende se desvaloraba el informe emitido por el Centro de Emergencia Mujer. Pero ante la situación que existe, ante los principios que establece la ley 30.364 respecto de la celeridad que debe de haber a esta situación de que a la víctima no se le tiene que exponer tanto, se entiende que muchas veces las mujeres siempre van a ser evaluadas ante el Centro de Emergencia Mujer, y es por esa razón que se intenta validar este informe, a pesar quizás de su no tan exhaustiva evaluación como sí lo puede ser medicina legal. Y es por eso que algunos abogados decían, en ciertos casos en particular, lesiones graves o tentativa de feminicidio, decían, pero el informe dice que tiene afectación psicológica, pero lo hizo una psicóloga del Centro de Emergencia Mujer que, al ser entrevistada en juicio oral, al interrogatorio, dijo que tenía 1 año trabajando en el Centro de Emergencia Mujer. Eso no puede ser posible, ese informe no tiene validez, etc. Y señalaban que no era necesario evaluar ese medio probatorio. Entonces, esto cambia porque los jueces de la Corte Suprema señalan y dicen, hoy en día estos informes van a ser válidos. Entonces, es necesario tener en cuenta esa situación para que podamos evaluar cada caso en concreto. Sigamos. Ahora, los informes emitidos por el equipo multidisciplinario del Poder Judicial. Este es un tema que realmente es muy difícil de poder aportar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de el equipo multidisciplinario podemos advertir 3 cosas importantes y probablemente no lo hayan visto en un caso en concreto. La verdad, yo tampoco lo he visto con mucha frecuencia, he visto solo un caso en particular, no he visto mucho, y es que si bien es cierto el Poder Judicial está habilitado para
a través de esos equipos multidisciplinarios, poder elaborar informes, en la realidad es muy poco usado, casi nunca se usa. ¿Por qué? Porque si bien estos tienen el objetivo de coadyuvar a esclarecer la situación que se da, a través de emitir un informe psicológico, un informe social o un informe multidisciplinario integral donde advierten cómo va evolucionando la mujer víctima de violencia o el integrante familiar víctima de violencia, lo usual es que siempre estos informes o estas pericias son emitidas por el Centro de Emergencia Mujer o son emitidas por medicina legal. Usualmente siempre esto ocurre en la práctica, no es tan usado lo que plantea el Poder Judicial como tal. Sin perjuicio de ello, es necesario ahondar en las pericias emitidas por medicina legal. ¿Por qué? Porque medicina legal, podríamos decirlo así, es la entidad con mayor idoneidad al momento de realizar este tipo de evaluaciones. Pero ¿qué pasa? Una de las dificultades es que medicina legal no cuenta con un personal que realmente pueda cumplir con toda esta situación de poder abordar los miles de casos que existen por violencia física, sexual o psicológica. Es necesario tener en cuenta que medicina legal aproximadamente hace como 2 años se emitió un reporte ante esta modificación de la ley y se decía que medicina legal tenía como 35 peritos, psicólogos y psiquiatras en total para evaluar todos los casos a nivel nacional. O sea, la cantidad era tan, pero tan escasa que uno no se imagina cómo estos peritos realmente se abastecían para poder realizar estos informes. Y claro, uno se pone a pensar si realmente todos eran una evaluación exhaustiva, porque ante la gran cantidad de personas que podían ser evaluadas, como persona, como profesional, creo que no es tan idóneo que puedan evaluar tantas cantidades de personas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay situaciones donde se intenta de que medicina legal sea como que el área en el que se acuda cuando realmente se amerite la situación. Existen entidades donde pueden tomar, por ejemplo, en el ámbito de violencia psicológica, realizar ciertos informes. No solo el Centro de Emergencia Mujer, sino también puede ser un centro educativo que tenga psicólogos y hacen la pericia psicológica, el informe psicológico, ojo, el informe psicológico, o el centro de salud, la posta, el hospital, y pueden tener un historial. Que esto puede coadyuvar a poder ver los índices de afectación que existen, pero los únicos llamados por ley para emitir un pronunciamiento vinculante en los casos de violencia es el Centro de Emergencia Mujer y Medicina Legal. Pero claro, ojo, y eso es importante porque han habido casos en el ámbito de violencia psicológica, sobre todo en los casos de tocamientos o en los casos de violación sexual, donde hay algunas pericias que son realizadas por medicina legal, por ejemplo, y donde al concluir dicen no hay afectación psicológica. La afectación psicológica no vincula al juez para eximir de responsabilidad penal al sujeto, al investigado. No, porque todas las pericias que emite medicina legal son de algún modo propuestas de especialistas que no definen la sanción que se va a imponer o la posición que el juez va a aplicar, sino que éstas ayudan como herramienta para ver y advertir qué sucede en el caso en concreto. Han habido casos donde, por ejemplo, la víctima ha rendido su
evaluación psicológica y ella ha llorado, ha contado de forma detallada los hechos, todo, y al finalizar el perito pudo haber dicho, para mí no hay afectación psicológica, pero el juez evalúa todos los elementos probatorios que existen, los elementos periféricos que existen y establece un análisis en particular. Ha habido casos donde la pericia ha dicho no hay afectación por los hechos en materia de denuncia, pero el juez igual ha condenado. ¿Por qué? Porque es necesario que se evalúe todo el caso en particular. Entonces, siempre los pronunciamientos emitidos por medicina legal van a ser postulatorios, van a proponer, el especialista da al juez su versión, su percepción al respecto y es el juez que ante esa herramienta va a tomar una posición. Puede ser de sancionar al sujeto o de no sancionarlo, o quizás de tener un tipo de duda. Eso desde un aspecto de la violencia psicológica. Pero existe también, por ejemplo, cuando hablamos de violencia psicológica, algún tipo de delitos, sobre todo el delito de lesiones graves, donde existen una afectación psíquica. Y para esto, para poder corroborar la presencia de este delito, la concurrencia de este delito, medicina legal hace una pericia psiquiátrica. Entonces, en esta pericia psiquiátrica determinan si la víctima, la mujer o el integrante del grupo familiar ha sido pasible de algún tipo de trastorno a mérito de la conducta prohibida del sujeto. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque el juez va a advertir qué tipo de trastorno se pudo ver, un trastorno quizás de dependencia o quizá de depresión, entre otros factores. Entonces, es muy importante tener en cuenta. Luego, desde el ámbito de violencia física, como puede ser la violencia a través de las lesiones, el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, establecido en el artículo 122b, señala a aquella persona que agrede y que tiene, de algún modo, algún tipo de atención facultativa o descanso médico menor a los 10 días. ¿Qué pasa? Que cuando el perito, el médico legista, evalúa a la víctima, siempre lo que tiene que hacer es establecer una data. La data es la razón por la que viene el usuario o la usuaria. Luego, describir todas las lesiones que se evidencian. Y ojo, aquí el perito describe todas las lesiones. Y puede haber lesiones que sean antiguas, pero que algunos jueces digan, el perito dice que son 5 lesiones, pero de esas 5 lesiones, solo una era reciente. Pero el juez, por un error, puede evaluar las 5. Entonces, siempre uno tiene que estar atento, revisando qué es lo que dice el certificado médico legal. Usualmente siempre se pide una copia, se puede pedir una copia a la comisaría que recibe este certificado médico legal, porque quienes acompañan usualmente son los efectivos policiales y trasladan a la víctima a la sede de medicina legal más cercana, que usualmente están dentro de las fiscalías. Esto es importante, ¿por qué? Porque me permite ver y advertir cuáles son las lesiones en casos de violencia física que se pudo realizar y también cuál es el agente que le realizó él. ¿Por qué? Porque muchas veces para, por ejemplo, un delito de tentativa de feminicidio, con un delito de lesiones leves, lesiones graves o agresiones contra la mujer, es necesario ver dónde están ubicadas esos tipos de esas lesiones que causó este sujeto. Si están ubicadas dentro de un órgano vital o cerca a un órgano vital, estamos hablando de un delito de tentativa de feminicidio. Pero si, por ejemplo, estas lesiones no están dentro de un órgano vital, tendríamos que hablar de cualquier tipo de lesión grave, leve o agresiones dependiendo la situación. Ahora, una de las problemáticas importantes en los delitos de violencia de género era ¿qué pasa si mi certificado médico legal desde un enfoque de violencia física me dice que la atención facultativa y el descanso médico es de 10? ¿Qué hago? ¿Qué delito imputo?
Existen dificultades, pero la Corte Suprema ha asumido que en los casos de situaciones o de dudas que puedan existir dentro de este contexto, siempre se va a aplicar la ley más específica, que quiere decir que si solo hay 10 de atención facultativa o descanso médico, se va a tener que imponer el delito de agresiones contra la mujer establecido en el artículo 122b. Ahora bien, esto es importante tener en cuenta. Y ahora vamos al ámbito de violencia sexual, ya para ir terminando. En el ámbito de violencia sexual también se emite un certificado médico legal de integridad sexual en el cual se examina a la víctima, sea mujer o varón. En estos casos existen dos categorías. Si es mujer, existe un término llamado desfloración. La desfloración hace referencia a que cuando ya ha existido en algún modo una introducción a la parte vaginal de la persona víctima de este acto de violencia sexual. Y muchas veces el médico legista establece qué tipo de himen presenta la víctima. Hay casos donde no va a existir desfloración. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, la víctima va a tener un tipo de himen. Se llama el himen dilatable. ¿Qué quiere decir? Que la extensión del himen se va a agrandar y cuando exista una introducción, esta no va a tener hallazgos de algún tipo de lesión. Es por eso que existe jurisprudencia al respecto en la Corte Suprema sobre que en los casos de himen dilatable es necesario ahondar en los medios periféricos que concurren en el caso para advertir, porque el hecho de que la víctima tenga himen dilatable o comúnmente llamado complaciente no significa que el abuso no se haya realizado. Entonces, esto es importante tener en cuenta ese término. Desde el ámbito del tipo de violación sexual a niños o adolescentes o a varones, existe el comúnmente llamado actos contra natura. Para acreditar que ese acto fue reciente, el médico legista debe establecer la palabra textual, actos contra natura reciente. Y si fue anterior, hace muchos años o hace antes de 10 días, actos contra natura antiguos. Este término acredita que el ano ha sido penetrado, no necesariamente por algún tipo, un miembro viril, sino también por cualquier objeto análogo o alguna parte del cuerpo del agresor o agresora. Pero así como hay un himen dilatable, también existen ciertos tipos de anos que van a permitir que no se encuentren lesiones. Entonces, es necesario que estos peritos vayan a juicio oral a ser evaluados porque ellos tienen que explicar el contenido de su evaluación y que es muy importante sobre esto. Ahora, pasemos a lo siguiente, porque esto era un tema esencial que era necesario tener en cuenta para la práctica cuando ustedes vean estos tipos de casos a efectos de que se pueda resolver con mayor entendimiento. Sigamos. Las audiencias o los supuestos de ausencia. ¿Qué pasa? La ley 30.364 en el artículo 26 señala que una de las cosas importantes en los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar es que nunca pueden ser confrontados la víctima con el agresor. Nunca. Tampoco puede existir conciliación. Pero lo que sí puede haber, te dice la ley, es que existan audiencias sin presencia de las partes procesales o sin presencia del agresor. Esto está sustentado en los principios rectores de la ley 30.364, que es la ley de violencia contra la mujer, entre ellos principios de mínimo formalismo, de celeridad, y estos hacen ver de que el aspecto, la etapa tutelar o especial, donde se emiten medidas de protección o medidas cautelares, deben de actuarse con prontitud. Por lo tanto, muchas veces estas audiencias se van a llevar sin la presencia del presunto agresor. Pero dentro de la Constitución, esta situación puede ser una vulneración a sus derechos, a la tutela
judicial efectiva al debido proceso. ¿Por qué? Porque se está emitiendo una decisión sin que exista contradicción entre las partes. Pero ante esa situación, lo que ha hecho el Poder Judicial es recordar que cuentan con instrumentos para poder apelar este tipo de resoluciones judiciales, pero es importante tener en cuenta. Ahora, ya para culminar, es la prevención o la revictimización que puede existir en los casos de violencia contra la mujer. ¿Qué pasa? Y con esto terminamos, que es muy importante. Sucede de que la ley 30.364 nos señala en el artículo 18 que está prohibido revictimizar. ¿Y qué significa revictimizar? Volver a sentir a la agraviada como una víctima. Esto se traslada o se expresa en declaraciones reiterativas durante el proceso o procedimientos discriminatorios o juicios de valor sobre la vida íntima de la agraviada, su conducta o su apariencia. Está prohibido hacer eso. Asimismo, ¿qué pasa? Que la ley 30.364 protege este ámbito y dice, bueno, ahora nosotros, como operadores de justicia, vamos a pedirle a la mujer que acuda a brindar su declaración, pero solo vamos a llamarle otra vez cuando algún tema ha quedado como que ambiguo, impreciso. Y esto está establecido en el artículo 19 de la ley 30.364. Entonces, esta situación es importante para tenerlo en cuenta. ¿Y por qué? Porque esto se puede contraponer con el Acuerdo Plenario 2/2025. Este acuerdo plenario es muy utilizado en los delitos de violencia de género. ¿Por qué? Porque en estos delitos solo existe una víctima y que muchas veces y es por eso que el acuerdo plenario nos establece 3 presupuestos. Incredibilidad subjetiva, es decir, acreditar que no exista entre el agraviado y el agresor algún tipo de odio o rencor antes de los hechos. 2, que exista elementos periféricos que corroboren la sindicación de la agraviada. Y 3, que en algún modo exista persistencia en la incriminación. Pero ¿qué pasa? En los casos de violencia contra la mujer, muchas veces las mujeres no acuden al juicio oral porque no quieren hablar nuevamente, porque volver a hablar es recordar todo lo que pasó, es decir, le estaríamos revictimizando. En estos casos, el Acuerdo Plenario 2025 flexibiliza, basta que la mujer haya brindado su declaración a nivel policial y a nivel fiscal o en alguna etapa del proceso judicial para validarla como persistencia en la incriminación, lo cual no se aplica de la misma forma en otros tipos de delito como robo con agravantes, secuestro, entre otros. Asimismo, existe el Acuerdo Plenario 1/2011, donde nos señala que es necesario advertir cuando exista una retractación de la víctima en estos casos. ¿Por qué? Porque van a existir elementos para poder corroborar esta retractación, donde el sujeto, por ejemplo, va a tener que advertir el juez, el fiscal o el abogado si esta retractación de la víctima realmente cumple, como mencionado en la clase pasada, desde un aspecto de una situación. Por ejemplo, ¿hay algún móvil que le haya motivado a que esta mujer se retracte, es decir, cambie su posición? Había un caso muy palpable, era de que la cuñada había denunciado a su cuñado, valga la redundancia, por el abuso de su hija. ¿Qué pasa? Ella decía, él me cubre todos los gastos, pero había denunciado esa situación. Luego en juicio oral se retractó y dijo, no, yo mentí, no dije no fue lo correcto. Entonces, ¿qué hace el juez? Aplica el Acuerdo Plenario 1/2011 para ver si esa retractación, ese caso de postura, responde a ese vínculo de dependencia económica, a algún tipo de coacción o algún tipo de motivo distinto al que puede darse en un caso penal, a fin de ver
si realmente vamos a creer su nueva sindicación o la sindicación anterior. Entonces, estos son supuestos bastante importantes y aquí les dejo el acuerdo plenario para que ustedes lo puedan leer y ahondar en el mismo. Así que esto es todo, espero que haya sido muy clara la exposición.